¿Cuánta influencia tendrá en este estudio de la Universidad Católica Argentina el Papa Francisco? Es decir, da la impresión de que nadie larga un número de esta naturaleza si previamente no lo consulta con el Papa, más la Universidad Católica Argentina, que es, de alguna manera, el Papa monitorea con mucha severidad cada vez que larga un número. A fin de año había 29% de los pobres según la Universidad Católica, ahora hay 32.3, 1.400.000 más en 3 meses. Alfredo, primer comentario. Antes de darle la palabra a Pablo Bayo. Ya vamos a hablar con Pablo, que conoce mucho más de eso. Yo creo que digamos, hay dos actitudes que creo que uno no debería tener, digamos. A ver. Una es decir, bueno, sale este número de pobreza porque, no sé, la iglesia no es muy amiga del gobierno. No, los pobres existen. Los pobres están, el estudio siempre ha sido un estudio respetado. Lo otro que tampoco se puede hacer es lo que hacen algunas personas que tienen cierta añoranza del anterior gobierno y que en oportunidad anterior, cuando sacaron los datos, dijeron del responsable de este trabajo, que es una persona muy seria y muy respetable, dijeron cosas terribles y ahora dicen, mira, hay 3 millones más, sí. Lo cual quiere decir que el 29% estaba bien. Estaba digamos, bien. ¿no? Bueno. Digo, entre esas dos actitudes está la de la gente que estudia más seriamente la pobreza, entre los cuales obviamente está quien hoy nos visita, y que vale la pena una reflexión respecto de este tema. Déjame decir esto, sí. Yo te decía esto del Papa, sí. Porque hablé con un sacerdote sí. Y me decía, está la mano de Francisco detrás de todo esto. Lo dicen los sacerdotes, yo no sé si están tan seguros de ello o no. A mí se me ocurre que tiene problemas más importantes. Yo creo que sí. Tiene dentro de las manzanas del Vaticano. De las manzanas del Vaticano lo tiene precisamente con el enriquecimiento que tienen algunos de los muchachos amigos de él. Bueno, yo creo que, no sé si en esto está la mano de Francisco, yo coincido con Alfredo que seguramente el Papa tiene muchos problemas, pero también le interesa la situación social en Argentina. Sí. Y en ese sentido, la Iglesia como un actor principal, pero principalmente por los lugares donde se asienta la obra, está palpando esta preocupación que se está extendiendo en la sociedad, que habla de una agudización, de una pauperización de los sectores sociales. Cuando nosotros vimos el dato de la UCA, nosotros tenemos 2 metodologías distintas con el de la UCA. La UCA es multidimensional, la nuestra sigue siendo por ingreso, pero nos llamó poderosamente la atención que el dato de canasta básica total, que es el dato que se necesita para establecer porcentaje de pobreza e indigencia, estaba dado en 7.800 pesos al mes para una familia tipo, y nosotros para marzo tenemos esa misma canasta. Sí, coincidía con el de ustedes. 9.100. ¿Qué quiere decir? Era mucho más alta. La nuestra es mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a mantener en relación a la UCA datos que son muy cercanos, como siempre lo hemos tenido, pero siempre nuestros datos son un poco más altos, que un punto porcentual más que el de la UCA. ¿Qué quiere decir? Si para marzo la UCA está estableciendo un 34%, cuando salgan los datos de la EPH, que ya llevan bastante tiempo sin ser publicadas por el anterior gobierno y ahora por este, nosotros creemos que podríamos estar estimando una pobreza en torno al 35% de la población. Ese procedimiento, mejor dicho, la diferencia del cálculo es de acuerdo al procedimiento que toman ustedes, generalmente de ir mucho más al interior que a lo mejor eventualmente lo que toma la UCA. No, son simplemente dos metodologías distintas. Son metodologías distintas. La nuestra simplemente establece pobreza e indigencia a través de ingresos, de la misma manera que lo hace el INDEC. Nosotros replicamos la metodología del INDEC para tener el mismo cuadro y poder ser comparativo, datos del INDEC con los datos nuestros. ¿Qué quiere decir esto? Que aún teniendo metodologías distintas, si uno quiere establecer una proxy de la realidad social en términos de pobreza, los datos no son muy diferentes. Está claro que, digamos, parece, digamos, indiscutible que 3 de cada 10 argentinos están en la pobreza. Sí. Bueno, nosotros... Sea cual sea el indicador que uno toma. Nosotros lo indicamos. Al margen, después de años de crecimiento importante en el país, que tendría que haber neutralizado precisamente, porque en realidad, si haces las comparaciones, que tampoco es una comparación
digamos, horizontal. Esto está exactamente lo mismo que en la época de la década del 90. Aproximadamente. Bueno, en este momento estaríamos hablando de una agudización. En este momento estamos hablando de una agudización por esta razón. Entendamos esto, y para volver a la primera conversación que teníamos, que me parecía muy interesante, cuando la pobreza termina siendo la utilización política de un sector. Cuando uno es oficialista, en el caso del gobierno anterior, se ocultaba y ahora se habla. Son los mismos sectores, pareciera que no entiende que le están hablando a la misma gente, que a la misma gente que se le ocultaba es ahora a la gente que se le indica de una forma escandalosa que la pobreza existe en este país. No, la pobreza existe en este país y no existe y no se ha producido en estos 3 meses. Lo que ha pasado en estos 3 meses es que se ha agudizado, pero se ha agudizado desde porcentajes muy altos. Entendamos que el 29% de la población es un porcentaje muy alto con el cual ha tomado este gobierno. Ahora, las medidas de este gobierno, evidentemente, en la primera parte han profundizado esa situación y han disparado en 1.5 1.500.000 personas nuevas que se han incorporado. Entonces el problema no es que se han incorporado 1.500.000 personas, sino que se han incorporado esas 1.500.000 personas, 12 millones que existían con anterioridad. Ahora ¿cuánto puede significar el estudio que ustedes le acercaron a Prat Guy con respecto a la reducción del IVA? Bueno, nosotros ¿Cuánto puede llegar a disminuir eso en todo caso? Bueno, hace 2 años nosotros desarrollamos un proyecto que es el de devolución social del IVA, entendiendo que si podemos estar de acuerdo que nuestro sistema actual impositivo se caracteriza por ser regresivo, en el sentido de que pagan más o aportan más los que menos tienen o en condiciones están para aportar, y no imaginamos esa regresividad en términos de una escalera o una pirámide, donde seguramente en algún punto más superior se encontraría el impuesto a la ganancia como un impuesto al trabajo, que vamos a estar de acuerdo que no se debería cobrar. Lo que sí estamos todos de acuerdo que ese primer peldaño está establecido por esta situación, que es que a los sectores más humildes, pobres o en condiciones de pobreza, muchos pasando situación de indigencia, se le cobre un impuesto cada vez que van a comprar un alimento necesario para su supervivencia y el de su familia. Esa es la mayor injusticia en términos tributarios y no encuentra ningún tipo de explicación, ya sea en términos económicos, morales, políticos, fiscales. Ahí no hay ninguna explicación que sirva. En ese sentido, hace 2 años se lo presentamos a Alfonso Prat Guy, cuando ni siquiera soñaba poder ser ministro de Hacienda, como actualmente lo está realizando. Él se interesó personalmente, en Buenos Aires trabajamos un día entero con este proyecto y hoy parecería que lo lleva a una situación de políticas públicas a través de la presentación que ha hecho el gobierno, o por lo menos el presidente Macri el 1 de marzo, en la apertura de sesiones. Nosotros creemos que es importantísimo que ese proyecto se aplique rápidamente, por cuanto lo que estamos viendo es que se están desprendiendo gastos importantes de la sociedad que caen de un sector de clase media pobre a la pobreza directamente, y esto serviría de una manera de proteger, de cuidar los ingresos de los sectores más humildes. Pero entendamos que al ritmo inflacionario en el que estamos, esto va a ser una analgesia si es que no se toman medidas integrales, donde esta puede ser una, por supuesto, pero necesitamos nuevamente un paquete de medidas para... Ahí se le agrega que hoy hay un estudio donde se estima que un jubilado necesita para vivir normalmente, es decir, con lo indispensable, 11.800 pesos. Es decir, que no, ya el que vive con 5.500 de edad mínima es un pobre más. Sí. Bueno, reitero el número nuestro, que es un número realizado con la misma metodología que utilizaba el INDEC. 9.100 pesos es lo que se requirió. Es decir, que en el mes de marzo con para una familia tipo, 2 adultos y 2 niños, que para no quedar comprendido en la pobreza. Desde ahí, de focalizar ese número, 9.100 pesos, empecemos a mirar los salarios, cómo están en este momento, inclusive cómo van a quedar muchos después de las paritarias. Aún después de las paritarias. Después de las paritarias. O sea que la paritaria concretamente lo único que va a hacer es estabilizar lo que se perdió en estos últimos 3 meses. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y vuelve a estabilizarse y vuelve a quedar prácticamente en una especie de planicie. No. Pensemos un poco. Las grandes discusiones que se dan, por ejemplo, en el sector docente hoy,
es que el sector docente con la patronal, que es el gobierno provincial, discute incrementos cuando en la cabeza lo que tienen pensado es la recuperación de salarios. El gobierno discute incrementos, no actualizaciones, no recuperación del salario. Bueno, ese tiene que ver con un proceso de pérdida de poder adquisitivo a través de malas paritarias que han tenido, que nos han puesto en muchos años por debajo de la inflación. Ahora, entendamos esta situación en términos generales. 35% de pobreza, como nosotros estimamos que puede haber en este momento, lo vamos a reafirmar cuando salgan los datos de la EPH. ¿Cuándo los tienen ustedes esos datos? Esos datos cuando los publique el Estado Nacional. No depende de nosotros. Un porcentaje de ese tipo, que estaría hablando entre 13 y 14 millones de personas hoy en situación de pobreza, una situación difícil, enciende absolutamente todas las luces de alarma en términos social. Así es. Todas las luces de alarma. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos de política social, de ahora en más, lo que se haga, este sector ya tiene una mecha corta, o sea, tiene una rápida respuesta en términos de lo que puede suceder si hay un empeoramiento de ese sector, en qué puede desencadenar. Entonces tengamos muchísimo cuidado y aboquemos rápidamente en lo que seguramente sigue siendo el principal desafío en la Argentina, que es acabar con la pobreza. Con 30%, con 35% de su población en niveles de pobreza, es imposible, es una quimera pensar que nuestro país se puede desarrollar con esos niveles de pobreza. Es imposible. Y tampoco con ese porcentaje parece inevitable que no existan conflictos sociales, ¿no? Claro. Eso es lo más preocupante de todo, ¿no? Así es. Eso es. Muchísimas gracias, Pablito. Gracias a usted por la invitación. ¿Cuándo tiene los nuevos números de canasta familiar? Lo estamos sacando todos los meses. Todos los meses. Mañana publicamos el mes pasado. ¿Cuánto sale? Y tenemos un incremento de 4.5, o sea, seguimos en un incremento alto mensual. Ya llevamos interanualmente más del 38% de marzo de 2015 a marzo de 2016. Gracias, Pablo. Gracias por venir. Alfredo, gracias por estar. Muy bien, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Ya volvemos con el desarrollo político del programa.